Buenas noches, qué alegría, qué gozo poder estar aquí nuevamente reunidos delante de nuestro Dios, buscando de su presencia, buscando de su palabra por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todos ustedes sean aquí bienvenidos a la iglesia, a Ministerios de Benecer, Iglesia Edificados en Cristo. Reciban un cordial saludo, me da mucho gusto que estén por acá con nosotros. Y pues hoy es un miércoles más de la doctrina bíblica, que es tan importante para nosotros, porque sabemos que la doctrina nos salva, pero por las falsas doctrinas sí se pueden perder los hombres. Entonces es muy importante estar todos en armonía aquí, buscando del rostro de Dios, buscando estar edificados en la roca que es Cristo, para que cuando vengan las tormentas, tribulaciones, que haya falsos hermanos, falsos testimonios, no seamos movidos de nuestra fe en Cristo. Entonces es muy importante, pues, constantemente estar orando. eh, y buscando del rostro de Dios y leyendo la palabra, no solo leyéndola, estudiándola, escudriñándola, porque los necesitados somos nosotros. Y bueno, vamos a empezar orando. Mm, a orar y a poner este tiempo en manos de nuestro Dios y que Él nos ayude. Lo necesitamos. Padre bueno, Padre misericordioso, en el nombre santo y glorioso de tu amado Hijo Jesucristo, venimos a ti con un corazón agradecido. Gracias por la vida abundante que nos das en Jesucristo. Señor, te amamos, te bendecimos y estamos sedientos, estamos hambrientos de tu palabra, Señor, como está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y estamos deseosos de escucharla. Señor, en esta tarde también te damos muchas gracias por la vida de nuestro amado apóstol Sergio Enríquez, pastor general de Ministerios Ebenecer, y que nos ha ido dando, Señor, la palabra nos ha ido dando las semillas para que nosotros, los pastores, las desarrollemos y caminemos en la misma visión. Eh, Te damos gracias también por nuestra hermana, nuestra pastora Leti de Enríquez, para que los sigas bendiciendo y librando de todo mal, Señor, y que tu fresca unción siga cayendo sobre de ellos. Te lo suplicamos, Padre Santo. Y Señor, que esta palabra que vamos a estudiar, esta lección nuevamente, Señor, que es de tu palabra, que es doctrina bíblica, Señor, venga tu Santo Espíritu y nos dé revelación. Son temas, Señor, que necesitamos del tu Espíritu Santo nos guíe y que haga que esta palabra, Señor, resplandezca en nuestro entendimiento para que la podamos entender y así ponerla por obra. Tu palabra es muy profunda, Señor. Necesitamos tu revelación. Todo esto te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Amén y amén. Pues le damos muchas gracias a Dios en esta tarde, que podemos usar estos medios y digitales y que, pues aunque estén ustedes en su casa, estamos en modo presencial, todos reunidos, todos unidos aquí como hermanos para ser edificados por la doctrina del Señor Jesucristo. Y bueno, el tema que hemos estado viendo y que hoy es la tercera clase, son temas muy profundos que han de decir, no, pues yo ya lo conozco, ya lo viví, ya me bautizaron, pero son temas muy profundos. La palabra de Dios es muy profunda y a veces pues vamos apenas caminando aquí en la orilla, pero hay que caminar hacia las profundidades de la palabra de Dios, como lo empezamos a ver aquí
Si me acompañas, si acercas tu Biblia, por favor, aquí está la Biblia, la acercamos y tu lección, tus hojas, tu pluma, para empezar a escribir en el nombre de Jesús, ir anotando para que luego también tú puedas seguir verificando y creciendo más en el conocimiento de nuestro Dios. Y miren, aquí es la clase, esta es la tercera clase de bautismo en agua. Yo sé que los que estamos aquí conectados ya nos hemos bautizado por la gracia de Dios y en obediencia. Mm, Les felicito por esta obediencia. Es muy importante el bautismo en agua, como lo hemos estado viendo, y no con esto es un tema exhaustivo porque hay mucha profundidad. No sé si hoy lleguemos a terminar la clase, pero vamos a comenzar. Un pequeño resumen para ir apuntalando, ¿no? La palabra en nuestros corazones. Es importante ir que mientras más la leamos, más estemos estudiando, más va a ir penetrando y de manera que la podamos vivir y que también podamos ser capacitados para que las personas que demanden de nuestra fe, pues les podamos explicar con humildad y mansedumbre, dándoles testimonio de quien vive en nosotros, que es el Señor Jesucristo. Y bueno, comenzamos el bautismo en agua. Y si me acompañan ahí en Hebreos 6, 1 y 2, pero les voy a leer aquí brevemente. Esto es un resumen para que podamos avanzar y un poquito ir avanzando en esta clase. Por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe hacia Dios, de las enseñanzas sobre lavamientos. Estos son doctrinas de bautismos. Aquí ahorita vamos a ver la doctrina del bautismo en agua. Esto no quiere decir que esto que estamos sabiendo, estas enseñanzas elementales no sean importantes. Claro que sí, son importantes, pero lo que aquí nos está indicando este versículo es que estar decidido a crecer en Cristo, en seguir adelante, ir hacia la madurez, ya no ser niños, sino ir creciendo hacia la madurez. Un bebé cuando nace se le da lechita, pero no se le puede dar carne, pero no todo el tiempo en su crecimiento. Ya a un hombre de 20 años, ¿verdad? O se le van a seguir dando mamila. Tenemos que ir creciendo y así también debemos de ir creciendo en el alimento espiritual. Debemos de ir madurando para y ir teniendo esa hambre y sed de crecer y ir hacia la madurez en Cristo. El bautismo, como lo hemos estado viendo y cada vez que lo predicamos y cada vez que lo estudiamos, vemos que no es una opción. Toda persona que cree en Jesucristo deberá bautizarse, siendo una señal pública de que es un discípulo de Cristo. Y cuando el creyente no se bautiza, las ataduras permanecen en él, pero por medio del bautismo es liberado de muchas de ellas. Esto lo hemos explicado más profundamente en las anteriores clases. Esto ya nada más es un resumen para seguir hacia abajo en la lección. Aquí vemos que la palabra bautismo es un paso de muerte a vida, es un paso de muerte y resurrección en Cristo. Así como morimos con Cristo, así resucitamos con Cristo. Lo mismo pasa en la Santa Cena. Al comer el pan estamos muriendo y al tomar la copa pues es vida para nosotros. Entonces es muerte y resurrección, tanto el bautismo en agua como la cena del Señor, pero ambas hablan de la muerte y de la resurrección de Cristo. Son temas que no podemos nosotros que se nos quite ni de nuestro corazón ni de nuestra memoria. Por eso la Santa Cena lo hacemos con periodicidad. Para hacerlo en memoria de él hasta que él venga. Y el bautismo en agua es una sola vez en la vida del cristiano, pero es el principio para el discipulado. La palabra bautismo se traduce de la palabra griega baptizo,
que significa sumergir. O sea, un bautizo no puede ser por aspersión o que te echen agua con un regadero. No. La palabra bautismo significa sumergir y significa repetidas veces ser inmerso, purificar por inmersión o sumergirse, ser hecho limpio con agua y sumergirse uno mismo. Sumergirse uno mismo, eso es bautizo. Es la palabra bautizo, que es del Strong G 907. Como vimos, el bautismo es una sola vez en la vida del cristiano. Cuando cree en Jesucristo, lo recibe en su corazón como Señor y Salvador, paso siguiente es el bautismo en agua. Entonces, en el libro de Hechos de los Apóstoles vimos con un ejemplo de la Biblia como, y hay muchos más, cuando una persona recibe a Jesucristo, y paso seguido es el bautismo en agua. Vimos como ejemplo Felipe y el eunuco etíope, que está en Hechos 8, 26 al 39. También vimos la clase pasada, exactamente el miércoles pasado, otro ejemplo de la persona que recibe a Jesucristo. Y paso seguido es el bautismo en agua. Si se acuerdan, fue el ejemplo de el carcelero de Filipo, que una vez que se convirtió, él y su familia fueron salvos. Una vez que él y su familia fueron salvos, paso seguido, no esperaron hasta la mañana para bautizarse, sino lo hicieron en la misma noche en que recibieron a Cristo. Todo eso lo estuvimos viendo en el libro de Hechos 16, del 25 al 34. Entonces, el bautismo en agua no es una ceremonia para ser miembro de la iglesia, eso no es. Es un mandato del Señor Jesucristo. Hay muchas citas bíblicas, pero entre las que ahorita estoy diciendo ya como resumen está Marcos 16, 16 y dice, el que crea en la gran comisión, aquí en el Evangelio de Marcos 16, 16 dice, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Esto vemos la palabra bautismo, al igual que en el Evangelio de Mateo 28, que es la gran comisión. Entonces, no es opción. Y es algo muy importante como creyente que debemos realizar y no andarlo posponiendo. Paso seguido después de haber recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. ¿Alguien me lo puede decir nuevamente? Una vez que hemos recibido al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, ¿qué debemos hacer? ¿Alguien ya me lo puede decir? Poner su micrófono. ¿Qué debemos? Bautizarnos en agua. Muy bien, hermana Mar, muchas gracias. Entonces, vimos también dentro de esto los beneficios del bautismo, entre otros, porque hay muchos más, pero entre otros vimos el perdón de pecados, que necesitamos primero que arrepentirnos y creer y recibir a Cristo en nuestro corazón. Nos vamos a arrepentir de pecado. Una vez que nos hemos arrepentido, hemos abierto nuestro corazón a recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador, y recibimos el perdón de nuestros pecados por la fe en Él y nuestros pecados así son perdonados y paso seguido, después de haber nacido de nuevo, que a esto se le llama nuevo nacimiento, es dar el paso en obediencia, paso de obediencia, porque acabas de nacer, a lo mejor ni yo no lo entendía. Y ahorita sigo estudiando mucho para llegar a mayor comprensión de lo que es profundo lo que pasa en el bautismo. Hay mucho que ver. Y paso seguido de haber recibido a Cristo es bautizarse. Y el bautismo es una confirmación eh, de que hemos sido perdonados, como lo acabamos de ver aquí en Marcos 16, 16.
Otro de los beneficios de la libertad, otro beneficio del bautismo es que nos liberta de la esclavitud. Aquí vimos como en la palabra primera de Corintios 10, versículo 2. Por favor, hermana Clau, ¿tienes por ahí tu Biblia que nos puedas leer ese versículo? Que lo explicaste también el domingo, ¿te acuerdas? Ese versículo, primera de Corintios 10, 2. Amén, pastora. Dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Qué más? Nada más dice eso. Sí. Okay. Sí, lo demás es explicación. Bueno, aquí en primera de Corintios, perdón, en primera de Corintios 10. 10, 2, lo estaba yo buscando aquí, primera de Corintios, ahí mi mouse, aquí está. Pues vamos aquí, está primera de Corintios 10, 2. Dice ahí, y en Moisés, sí, nada más eso, y en Moisés. ¿Moisés quién era? Moisés era el líder del pueblo de Israel, Moisés el líder. Todos fueron bautizados, dice, y en Moisés, que era el líder, todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Esto tipifica el bautismo en agua. Ellos pasaron por las aguas. Israel pasó por las aguas y después de salir, el Señor cerró las aguas y ahí murió el pueblo egipcio, que es figura o tipo del mundo. Y eso es lo que pasa cuando nosotros nacemos de nuevo. Perdón, cuando nosotros recibimos a Cristo y vamos a las aguas y somos bautizados, nos hacemos uno con Cristo en su muerte. Somos ahí sumergidos en el agua, haciéndonos uno con Cristo en la muerte. Muere el viejo hombre y muchas ataduras son quitadas y morimos al mundo. Es lo que estamos viendo. Y la Biblia indica que cuando el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo, fue bautizado en la nube y en el mar, y pasando de ser esclavo a ser libres. Porque una vez que ya somos sumergidos y al salir de las aguas, experimentamos el poder de la resurrección en Cristo para andar en novedad de vida, que es lo que ahorita vamos a estar viendo constantemente en esta clase. Libertad se traduce del griego eleuteria, que significa ser libre. Fíjense, ser libre de vivir conforme a nuestros placeres. Esto es la palabra strong, la palabra libertad es la palabra griega eleuteria, que es del Strong 1657, y dando a entender que el bautismo nos libera de vivir en pecado, del cuerpo del pecado nos libera, idolatría, hechicería, brujería, la mala manera de vivir heredada de nuestros padres para obedecer a Cristo. Y por eso ahí en Primera de Pedro 1:8 dice, a quienes sin haberle visto le amáis, y a quien ahora no veis, pero creéis en él, y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. Porque nosotros no le hemos visto, pero le amamos al Señor Jesús, y a quien ahora no vemos, pero creemos en él. Y en Jesús nos regocijamos con un gozo inefable y lleno de gloria. Entonces, la liberación que estamos viendo aquí en el Antiguo Testamento es como una analogía. Y volvemos a lo mismo, de lo que la muerte y la resurrección de Cristo son para nosotros, para los nacidos de nuevo, que nos habla el Nuevo Testamento. Y es el acto central y definitivo con el cual Dios interviene para salvar a su pueblo, a través de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. Entonces, por eso es importante obedecer. Las dos ordenanzas que dejó el Señor Jesucristo, solo dejó dos, y son el bautismo en agua y la Santa Cena. Como otro de los beneficios del bautismo
que también hemos estado viéndolo vez tras vez, es el del debilitamiento del hombre viejo, el cual nos habla el apóstol Pablo referente a esto en Romanos 6:3. Por favor, hermana Maru, si lee 6:3 y 6:4, por favor. Amén, pastora. Ay, 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 Dios mío. 6:4. Ajá, Porque 6:3 y 6:4. ah, ¿no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Porque por el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Eso es lo que hoy también vamos a ver, lo que es andar en novedad de vida. Entonces, ¿qué dice aquí? Hemos sido bautizados en su muerte. Al ser bautizados ahí, al sumergidos ahí en las aguas, hemos sido bautizados en la muerte de Cristo. Y ahí morimos juntamente con Él. Y el 4, por favor, lo vuelves a leer. Porque por el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Una vida nueva, en donde las cosas viejas ya pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Gálatas, luego es 1 Corintios 5:7, ¿no? Por favor, hermana Ángeles, si lo lees, 1 Corintios 5:7, ¿qué dice? No, es bueno, sí, aquí dice que hemos sido, ajá, bueno, que también tiene que ver, pero es, 5:7. no, ahorita te la digo bien. No, es segunda Primero de de Corintios. Corintios. No, es segunda de Corintios 5:7, sí, por favor. Wow. 5. De Corintios 5:7. Hasta la cantamos esa de ese versículo. 7. Sí, por favor. Segunda de Corintios. Pero Dios es Porque no por sé. fe, no por vista, No, es pero con segunda de Corintios 5:17. Es segunda de 17. Corintios 5:17. Yo me equivoqué, una disculpa. Segunda de Es que Corintios De 5:17. modo que si algunos. dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y he aquí todos son hechas nuevas. O sea, entonces por eso dice que aquí ya somos para andar en novedad de vida. De modo que si está alguno en Cristo, nueva criatura es. Ya somos nuevas criaturas, nueva creación. Y ya no vamos a andar con el andar que andábamos antes de conocer a Cristo, sino ya vamos a andar en una vida nueva, guiados por el Espíritu Santo, haciendo la voluntad de Dios. Entonces, aquí como vemos, somos sepultados nuevamente con Cristo para muerte. Y por el bautismo, ¿dónde somos juntamente crucificados con Cristo? Sepultados. Aquí habla de la sepultura, porque vamos a ver sepultados, o sea, aquí dice en Romanos 6:4, dice que somos sepultados. Entonces,
somos sepultados juntamente con Cristo para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Pregunta, porque lo hemos estado viendo vez tras vez. Cuando descendemos a las aguas, ¿qué significa? Morir al pecado. Muy bien. Morir al pecado, al yo, al hombre fuerte, ¿verdad? Juntamente con Cristo estamos siendo sepultados. Según aquí Romanos 6:4. El descender a las aguas, ¿qué significa? Que estamos siendo sepultados con Cristo. Hemos sido sepultados con Cristo al descender a las aguas. Así, cuando salimos de las aguas, ¿qué significa? Que hemos resucitado en Cristo. Eso. Ajá. ¿Y qué más? Perdón. Somos nuevas criaturas. Andamos en novedad de vida nueva. Bien. Y al salir de las aguas vamos a experimentar el poder de la resurrección. Estamos hablando del poder de Dios, el poder de la resurrección para, como acaba de decir mi hermana, andar en novedad de vida, porque ya no vamos a vivir con nuestras mismas fuerzas como antes, sino que resucitamos en el poder sobrenatural del Espíritu Santo para la gloria de Dios. Entonces, cuando somos bautizados en agua, nos comprometemos voluntariamente desde ese momento en adelante a ya no vivir por nuestras propias fuerzas, pues ya estamos muertos. Un muerto no se puede vivir, no puede moverse, ¿o sí? Un muerto se puede mover. No. ¿Tiene voluntad? No. 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 ¿Dónde está la voluntad en el alma, no? No tiene ya voluntad. Entonces, ahí somos juntamente con Cristo, somos sumergidos, somos juntamente con Él, somos sepultados para muerte. Y nos comprometemos voluntariamente desde ese momento en adelante ya no vivir por nuestra propia fuerza, ni por nuestros propios pensamientos. Yo pienso, yo digo, yo hago, es que hoy no me nace, es que yo digo que no es necesario congregarnos, es que yo digo que no es necesario perdonar, es que yo digo, pues entonces no podemos ir quitando hojas a la Biblia para poder hacer una Biblia como la que queramos nosotros. La palabra de Dios no se le puede añadir ni quitar. Entonces es para vivir de ahora en adelante a la voluntad de Dios. Así que desde ese momento en adelante viviremos solo por el poder sobrenatural de su Espíritu Santo para andar en novedad de vida. Y por esto es muy importante bautizarnos y poder gozar de estas promesas gloriosas. Y aquí ya vamos avanzando hacia la clase ya de que toca hoy. Es sepultado solamente por la fe. Somos sepultados solamente por la fe. Es lo que hemos estado viendo acá, pero así en nuestro estudio dice que sepultados por la fe. Esto es otro beneficio del bautismo que ya lo hemos estado explicando. Cuando somos sumergidos en el agua, somos sepultados al pecado, que fue lo que dijo mi hermana Clau, juntamente con Jesucristo, de tal forma que como consecuencia ya no podemos practicar el pecado. Y cuando somos levantados, resucitamos juntamente con Él. Esto es que somos sepultados, que fuimos sepultados, ya no podemos andar practicando el pecado. La ley de los miembros, o sea, el hombre fuerte que nos llevaba a pecar ya no va a tener esa fuerza. Ahora somos guiados, impulsados por el Espíritu Santo. Ahorita vamos a ver un poquito más adelante. En el otro de los beneficios que vemos y que hemos estado hablando es resucitar para andar en novedad de vida. ¿Qué significa la palabra resucitar? Aquí dice, resucitamos para andar en novedad de vida. ¿Sí están de acuerdo?
Amén. Fuimos muertos con Cristo y ahora vamos a resucitar. Resucitar es volver a la vida, ¿no? De que hemos muerto. Para resucitar hay que haber muerto. Entonces resucitamos para andar en novedad de vida. La palabra resucitar tiene su origen en la raíz griega sunegeiro, que significa levantar juntamente con, y se utiliza de la resurrección espiritual con el creyente. ¿Se recuerdan? Estaba muerto nuestro espíritu. Pero cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, nuestro espíritu es vivificado, nuestro espíritu es resucitado. Volvemos a nacer. Nuestro espíritu nace de nuevo. Ahora ya el Espíritu Santo se va a poder comunicar con nosotros. Nacemos a una vida espiritual que antes, sin haber muerto a Cristo y sin haber recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, y haber muerto a nosotros, o sea, una vez que nuestro espíritu estaba muerto antes de recibir a Cristo. Cuando recibimos a Cristo, nuestro espíritu es vivificado, es resucitado para andar en novedad de vida, guiados por el Espíritu Santo. Y esto es lo que vamos a ver nuevamente. De la misma forma que cuando el Señor Jesucristo resucitó, que es lo que estamos viendo otra vez en Romanos 6:4, que es lo que leyó la hermana Clau, dice, por tanto hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos, andemos en novedad de vida. Esto es que de la misma forma, cuando el Señor Jesucristo resucitó, tenía un cuerpo espiritual. Cuando somos levantados de las aguas del bautismo, resucitamos juntamente con Él y somos cambiados para caminar en novedad de vida, en una vida nueva. Cuando somos bautizados en agua, nos comprometemos voluntariamente desde ese momento en adelante a ya no vivir por nuestras propias fuerzas, pues ya estamos muertas. Entonces, así que desde ese momento en adelante, bueno, ya estamos muertos, pues, porque también los hombres, ¿verdad? Así que desde ese momento en adelante viviremos solamente por el poder del Espíritu Santo para andar en novedad de vida. Esto quiere decir ya guiados por el Espíritu Santo. ¿Alguien me lo puede decir? Que hemos estado repitiendo que cuando nacemos de nuevo, ¿quién viene a morar a tu corazón? El Espíritu Santo. Primero Cristo, ¿verdad? Primero Cristo, sí. Y luego el es el Espíritu Santo. Y ahora sí, ya guiados por el Espíritu Santo, podemos andar en novedad de vida. Ahorita esto es lo que vamos a ver un poquito más abajo, que es el otro beneficio del bautismo, que es la buena conciencia. Esto de verdad es profundo lo que estamos explicando. Y le ruego a Dios que nos ayude tanto para entenderlo. Aquí en Primera de Pedro 3:21 dice, por favor, hermana Lulú, léeme, por favor, Primera de Pedro 3:21. Primera de Pedro. Primera de Pedro 3:21, por favor. Lulú tiene apagado su micrófono. Es Ángeles la que lo va a leer. Ah, Ángeles. 3:21. Sí, por favor. Pero de Pedro 3:21. El bautismo que corresponde a esto ahora el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios
por la resurrección de Jesucristo. Amén. El 3:21. Entonces, por Es, la resurrección de Jesucristo, nosotros está bien. resucitamos. Es 3:21, sí, exactamente. A mí me faltó eso en mi versículo. Y ¿alguien tiene otra versión ahí? Amén. Es Todo esto para es leer. símbolo del bautismo, el cual no consiste en lavar las impurezas del cuerpo, sino el compromiso ante Dios de tener una buena conciencia, que ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo. A De ver, otra Reina vez. Valera A ver, contemporánea. muy bien. Otra vez lo puedes volver a leer porque ahí dice, y esto, a ver cómo es, por favor. Sí, todo esto es símbolo del bautismo, el cual no consiste en lavar las impurezas del cuerpo, sino en el compromiso ante Dios de tener una buena conciencia, que ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo. ¿Qué les parece? Se va comprendiendo un poquito más, ¿no? Les voy a Sí. leer la de Dios habla hoy. ¿Alguien tiene alguna otra versión que me pueda leer también? Sí, paz. A ver, ¿cuál tienes tú, Lulu? Por favor. Responde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Aquí estamos viendo la buena conciencia, es el punto que estamos viendo. Porque si se fijan en el contexto aquí, lo que nos está hablando, o sea, aquí en este contexto de la palabra de Dios dice, es mejor sufrir por hacer el bien, si así lo quiere Dios, que por hacer el mal, porque Cristo mismo sufrió la muerte por nuestros pecados una vez para siempre. Ya Cristo no va a volver a morir, Él murió una vez y para siempre. Él era inocente, pero sufrió por los malos para llevar a Dios. Como ser humano murió, pero como ser espiritual volvió a la vida. Entonces, como seres espirituales, aquí dice, fue y predicó a los espíritus que estaban presos. En otras versiones dice encarcelados. Y por esto había sido y estos habían sido desobedientes en tiempos antiguos, en los días de Noé, cuando Dios construía el arca en la que algunas personas, 8 en total, fueron salvadas por medio de las aguas. Entonces aquí continúa, aquella agua era representación del bautismo que os salva, un bautismo que no consiste en limpiar el cuerpo, sino en pedirle a Dios una conciencia limpia y os salva por la resurrección de Jesucristo. La que yo les acabo de leer es la de Dios habla hoy. Entonces, lo que podemos ver es que el bautismo es simboliza la purificación espiritual, ya que lo que salva es por la fe en Jesucristo. El bautismo no salva. ¿Qué nos salva? ¿Alguien me puede decir qué te salva? ¿Qué te salvó? El haber recibido al Señor Jesucristo en nuestro corazón. Y eso lo recibiste ¿por qué? ¿Porque creíste? Amén. Sí, por creer en Él, por la fe en Él. Exactamente. Entonces, ahora sí, por la fe en Él, ¿qué pasó? Claro, lo que me acabas de decir, ¿lo recibes en tu corazón? En mi corazón y soy salva. Eso es. Y ya viene lo del bautismo. Y vamos al bautismo. Entonces, el bautismo en agua simboliza la purificación espiritual. Ya lo que salva es lo que salva es la fe en el Señor Jesucristo. Esto es, ahí en el Evangelio de Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, o sea, porque de tal manera amó Dios a Maru, de tal manera amó Dios a Fede, o sea, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo Jesucristo. ¿A quién dio? A su Hijo Jesucristo,
para que todo aquel que en él crea, o sea, es por la fe, no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, cuando vienen y nos predican que el Señor Jesús murió, fue nuestro sustituto perfecto, él es Dios que se hizo carne, tomó la naturaleza de hombre, pero nunca pecó. Entonces, Él es nuestro sustituto perfecto, Él fue a la cruz por amor a ti y Él cargó sobre su cuerpo en el madero nuestros pecados. Esto vino la ira de Dios sobre de él, porque la paga del pecado es muerte. Él fue nuestro sustituto, nos libró de la ira venidera de Dios, pero la paga del pecado es muerte. Jesús muere porque toma nuestro lugar. Nosotros teníamos que morir. Y al morir, Él desciende desciende al infierno, donde es quemado. La sangre de Jesús nos perdona nuestros pecados. Él desciende al infierno y al resucitar, que es lo que estamos viendo, la muerte con Cristo y la resurrección, al resucitar nosotros somos justificados, porque si Él no hubiera sido resucitado, nosotros tampoco. Entonces nada más habríamos recibido perdón de pecados, pero al resucitar recibimos la justificación y porque Él resucitó, nosotros vamos a resucitar, que es lo que estamos viendo. Y esta fe en Jesucristo es la que Dios toma. Si creemos en esta obra expiatoria de Cristo, esta fe que tenemos en la obra expiatoria de Cristo, Dios la toma por justicia. Y ahora es cuando fuimos justificados. Por esto, entonces, lo que salva es la fe en Jesucristo. ¿Están de acuerdo ahora? Esto es lo que salva, la fe en Jesucristo, no el bautismo. Pero, y esto es en lo interno, en el corazón. Y no es la ceremonia externa, pero en lo externo estamos dando testimonio de que esto pasó en nuestro corazón y ahora damos testimonio al mundo. Pero entonces no es el bautismo lo que nos salva, sino lo que pasó en nuestro interior. El bautismo en agua simboliza la purificación espiritual, ya que lo que salva es la fe en Jesucristo, es lo interno, lo del corazón. Estamos viendo la buena conciencia, ¿verdad? ¿Qué estamos viendo? La buena conciencia. La buena conciencia. Amén. Eso. A ver, Lulú, si por favor me lees Tito 3:5. Amén, pastora. Dice, no nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Esa es la Reina Valera, ¿no, hermana? Lulú, 60. Sí. Bueno, Sí. Ahí tú dices, nos salvó. ¿Quién nos salvó? Jesucristo. Amén. En otras Biblias, a ver cómo lo dice. A ver, Maru, en tu Biblia, ¿cómo lo dice, por favor? Nos salvó y no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el levantamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Les voy a poner aquí otras versiones en Tito 3:5, porque esto de verdad que está un poco miren, Tito 3:5. Alguien que tenga otra versión, ahorita se las voy a poner acá todas las versiones. Es Tito 3:5. 3 versículo 5. Miren, aquí. Ay, no. Ay, a ver si lo puedo poner. Aquí vamos a ver las versiones, miren. Aquí están las versiones. Tito 3:5, es la Reina Valera que ya nos leyeron. Vamos a ver estas aquí. Vamos a ver la Biblia textual. Aquí la nueva Biblia latinoamericana de hoy dice, Él nos salvó, o sea, Cristo, bien me contestaron, no por la obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, o sea, no es por nuestras obras de justicia. ¿Alguien es salvo por obras?
¿Alguien se salva No. por obras? A ver, No, pero no. dígamelo bien convencidos. ¿Alguien se salva por obras? nadie, No, Eso de Bien, que bien. nadie. Eso de que dicen es tan bueno que se va a ir al cielo con todo y zapatos, joven. No. ¿Verdad que no? O luego No. dicen es tan bueno solamente que les falta Cristo en su corazón. ¿Cómo ven? ¿Es algo? Pues no, ¿verdad? Aquí como dice otra vez, miren, esta de la Nueva Biblia Española dice, y entonces no es en base a las buenas obras que hubiéramos hecho. Y es que el evangelio que nosotros predicamos es por gracia y por fe. ¿Qué evangelio qué evangelio predicamos nosotros? Por gracia y por fe. ¿Están de acuerdo? Amén. Aquí es lo que dice. Él nos salvó. Estamos leyendo ¿cuál? Tito, ¿verdad? Él Tito. nos salvó no por las obras de justicia que tú o yo hubiéramos hecho, no, sino conforme a su misericordia, su gracia, por medio del lavamiento de la regeneración y renovación por el Espíritu Santo. Fíjense qué profundo está esto. Entonces nos vamos a ir ahora a otra. Así es que por eso cuando compartimos las buenas nuevas de salvación, les decimos que pues, cuanto todos han pecado han sido destituidos de la gloria de Dios. Y unos empiezan a decir, no, es que yo soy buena, es que yo hago buenas obras, o, hago obras de caridad. ¿Eso salva? No. ¿No? Porque aquí dice, ahora vamos a leer la Nácar-Colú, dice, no por las obras justas que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia nos salvó mediante el baño de la regeneración y renovación del Espíritu Santo. O sea, la salvación es por gracia y por la fe. Y vemos aquí que no hay obras que nosotros nos puedan ser salvos. Las buenas obras no alcanzan salvación. Necesitamos la salvación por medio de la única persona por la cual la podemos recibir, que es el Hijo de Dios. Y ahora vamos a ver qué es la palabra regeneración. Aquí en esta Biblia, la Biblia El pueblo de todos dice, no por obras de justicia, si lo están viendo aquí en su pantalla, no por las obras de justicia que habíamos realizado, sino solamente por su misericordia, Él nos salvó, haciéndonos renacer. ¿Qué estamos viendo? Aquí estamos viendo, haciéndonos renacer por el bautismo y renovados por el Espíritu Santo. ¿Qué les parece? Y ahorita vamos a ver esto de la regeneración, de lo que significa. Voy a a copiar. Esta la voy a pasar para acá. Y ahora nos vamos acá. Aquí estamos viendo la de Tito. Aquí está. Esta es la Biblia del pueblo del libro del pueblo de Dios. Aquí ahora vamos a ver el 6, que dice el que voy a leerla toda junta. Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Entonces, aquí el diccionario Vine dice que regenerar, ahorita estamos viendo los beneficios, no voy a salirme del contexto que estamos viendo, es los beneficios del bautismo, que nos da una buena conciencia. Aquí, en el diccionario Vine, la palabra regenerar es destacar el inicio de un nuevo estado de cosas en contraste con el viejo. Y la palabra conciencia se traduce del griego suneidesis, que significa uno conociendo con, y el testimonio dado de la conducta por la conciencia.
la conducta por la conciencia. Tenemos conciencia. Si tú tienes una conciencia, yo tengo una conciencia. Y de acuerdo a nuestra conciencia, por eso dice, y el testimonio dado de la propia conducta por la conciencia. Ahorita lo vamos a explicar un poquito más. Es decir, conciencia es el proceso de pensamiento que distingue lo que considera moralmente bueno o malo, alabando lo bueno y condenando lo malo. Y así impulsando a hacer lo primero para evitar lo último. ¿Qué es impulsando a hacer lo primero? Aquí lo que estoy leyendo. Dice, es el proceso de pensamientos que distingue lo que considera moralmente bueno o malo. Eso es la conciencia. Nosotros tenemos una conciencia y sabemos lo que está bien y lo que está mal. Nuestra conciencia nos lo dice y hay muchos que quieren callar sus conciencias y hay unos ya llegan a cauterizarlas. La conciencia ya ni la escuchan. ¿Por qué? Porque la conciencia dice alabando lo bueno y condenando lo malo. Y así impulsando a hacer lo primero, o sea, lo bueno, y a evitar lo malo. Eso dice el diccionario Vine. Entonces, antes de llegar al Señor, nuestra conciencia estaba llena de pecado. De tal manera que aunque su función era redarguirnos cuando cometíamos pecado, ya no lo hacíamos. Entonces, aquí antes de llegar a Cristo, nuestra conciencia estaba llena de pecado, de tal manera que aunque su función era redarguirnos, cuando cometíamos pecado, ya no lo hacía. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia estaba llena de pecado. Entonces no estábamos haciendo un buen discernimiento de las cosas. Discernir es distinguir entre lo malo y lo bueno, pero saber la diferencia de ello. Pero nuestra conciencia estaba tan llena de pecado que no lo podíamos discernir bien. Hay muchas gentes que lo que están haciendo no lo consideran siquiera pecado, aunque estén en pecado. Por eso es tan importante venir y conocer la Biblia. Pero espérenme un momento, vamos a seguir adelante ahorita antes de meterme en eso. Antes de llegar al Señor, así estaba nuestra conciencia. Pero en el momento que llegamos al Señor, obtenemos una conciencia neutra que distingue lo bueno o lo malo y luego en el bautismo obtenemos una buena conciencia. Es esto lo que obtenemos en el bautismo, una buena conciencia. Miren, vamos a leer aquí otra vez que leímos aquí y correspondiendo aquí en Primera de Pedro. ¿Qué nos da el bautismo? Una buena conciencia, dice, y correspondiendo a esto, el bautismo ahora os salva, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia. Eso es lo que estamos viendo. ¿Sí me estoy dando a entender? Es Sí, lo que nos da pastora. la conciencia. Y entonces aquí dice, antes de nacer de nuevo, cuando no conocíamos al Señor, nuestra conciencia estaba llena de pecado, por eso no podíamos discernir bien. O sea, no sabíamos, les voy a poner algo muy general, o se mentía muy a la ligera, ay, las mentirillas blancas. No, es que mentí para no herirla. Pues la mentira nunca es buena, nunca, en ninguna manera es justificada. Entonces, eso es lo que enseña el mundo y así estábamos en esto. Pero una vez que llegamos a Cristo, como dice el apóstol ahí en la palabra, dice el apóstol, no recuerdo en parte exactamente, pero dice, creo que fue el apóstol Pedro, perdón, el apóstol Pablo que dice que el que pecaba ya no peque, que el robaba ya no robe, el que mentía ya no mienta. Déjenme ver si alguien lo tiene ese versículo, pero me parece que fue pero nada más déjenme ver que no esté en un error. El que roba ya no robe. ¿Alguien se recuerda de ese? ¿Por qué? Porque ahora ya tenemos ese es el apóstol Pablo. Dice, el que roba no robe más, sino más bien que trabaje. Y aquí está entrando la buena conciencia. Y aquí dice,
Antes de llegar al Señor, nuestra conciencia estaba llena de pecado, de tal manera que aunque su función era redarguirnos, oye, no debes de mentir, eso te dice tu conciencia. Ah, pero es una mentirilla blanca, es para que pues, no haya tanto problema. Pero una mentira te va a llevar a otra mentira, y no hay mentiras blancas. Y la mentira es mentira y a Dios no le agrada. Entonces, tal manera que aunque su función era redarguirnos cuando cometíamos pecado, porque ahora bien, que es importante escucharla, a nuestra conciencia dice, ya no lo hacía, pero en el momento en que llegamos al Señor, obtenemos una conciencia neutra. Aquí ya una conciencia neutra ya distingue lo bueno y de lo malo. Y luego en el bautismo obtenemos una buena conciencia, ya evoluciona a una buena conciencia. Vamos a leer, y ya creo que ya con esto vamos a terminar, Primera de Corintios. Hermana Claudia, por favor, de Primera de Corintios Primera de Corintios 2, del 13 al 15. Por favor, no muy rápido, vamos viéndolo bien, bien claro. Por favor. Amén. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con la que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Qué les parece? Miren, vamos a verlo un poquito más despacio y vamos explicando un poquito más. Aquí dice, y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, o sea, el espíritu del anticristo. ¿Por qué? Porque aquí dice, y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios. Espíritu está con E mayúscula y se refiere al Espíritu Santo. ¿Por qué hemos recibido el Espíritu Santo? ¿Alguien me puede dar esa explicación? Porque primero recibimos al Señor Jesucristo en nuestro corazón y ahora ya tenemos al Espíritu Santo también. Él viene a morar a nosotros. ¿Verdad que sí? Pero paso primero que debemos hacer lo que la hermana Claudia dijo. No puede venir el Espíritu Santo si no hemos recibido a Cristo. Primero es lo primero. Y primero debemos rendirle nuestra vida al Señor Jesucristo y pidiéndole que venga a morar a nuestro corazón. Y así el Señor nos da la promesa del Padre, el don del Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo. Aquí dice, sino el Espíritu que viene de Dios viene a morar a nosotros. Al que conozcamos, fíjense lo que dice, esto está tremendo. Si no viene a morar el Espíritu Santo, no vamos a poder discernir las cosas espirituales. Porque aquí dice, sino el Espíritu que viene de Dios para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. O sea, la sabiduría de Dios no la puede recibir ningún hombre que no haya nacido de nuevo, que no tenga a Jesucristo en su corazón como su Señor y Salvador, para que así haya venido a morar a nosotros el Espíritu Santo. Y es lo que dice el apóstol Pablo, de lo cual también nosotros hablamos, no con palabras enseñanzas por sabiduría humana, sino las enseñadas por el Espíritu. El Espíritu, nuevamente aquí está hablando el Espíritu Santo, está con E mayúscula, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pero ¿quién es el hombre natural? Aquí dice en el 14. ¿Quién es el hombre natural? A ver, ¿quién me dice quién es el hombre natural? El que no ha nacido de nuevo. El que no ha nacido de nuevo, el no convertido es un hombre natural.
no acepta las cosas del Espíritu. Por eso a nosotros nos dicen que estamos locos, aleluyitas, panderetas, fanáticos, porque ellos no pueden entender estas cosas, No porque viven conforme al mundo. porque tienen otro espíritu, ¿verdad? Aquí lo acabamos de ver. Para Un que espíritu. puedan entender las cosas de Dios que se necesita, hermana Clau, así como me lo estás diciendo. Ujú. ¿A quién necesitamos? ¿A quién? Porque es una persona. ¿A quién necesitamos? Al Al Espíritu Espíritu. Santo. Amén, eso es. Porque por eso ahí dice, porque para ellos la cruz es locura, por lo que para ellos es locura la cruz. O sea, ¿cómo Dios nos va a salvar a través? Porque no, aquí, ¿cómo se me fue porque el Dice, mensaje de la pero cruz, ajá, ¿ya el lo hombre tienes? natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no la puede entender porque se ha de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Ahí está. Pero hay uno que también así dice, porque la cruz, aquí está, ¿cuál es el mensaje de la cruz? Ese es el que dice, em, ese es el que, el mensaje, creo que es primera, es el libro de Romanos, déjenme encontrar aquí. Esto que dijo la hermana Clausi, y ya se nos está avanzando el tiempo y ya tengo que acabar. Otra vez, si me repites ese, hermana, por favor, a ver si voy con el otro. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se ha de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Ahí está. Entonces, es que sigo buscando este que les dije. Em, Necesitamos, aquí como leemos, la sabiduría de Dios no la puede recibir ningún hombre que no haya recibido a Cristo. Por eso cuando les testificamos del Evangelio nos dicen que estamos locos, porque la cruz para ellos es la muerte de Jesucristo es una locura y no la pueden discernir. Y por eso dice aquí, de lo cual hablamos también no con palabras enseñadas de sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Y es la que está leyendo la hermana. Pero el hombre natural, o sea, el no convertido, no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. En cambio, que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Es que hay otra que, ay, ya me acordé, creo que es la que dice, no me avergüenzo del Evangelio. Ajá, no, es la que les quería decir, no me avergüenzo. Por eso cuando anunciamos a Cristo, no me avergüenzo del Evangelio, es la que les quería yo decir. Este es Romanos 1:16, sí, me recuerda que está en el libro de Romanos. Miren, hermana Ángeles, ¿me puedes leer Romanos 1:16 y ya para acabar con esto, por favor? Digo, la clase nada más, no, porque ya se nos vino el tiempo encima. Romanos 1:16. 1:16, ¿alguien la tiene? Ah, hermana Ángeles, por favor. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, a judío primeramente y también al griego. ¿Sí es esa? Sí, en la 17, por favor. 7. Porque el Evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá.
Ahí está, pero a ver aquí, en primer lugar. Entonces, por eso ellos no lo pueden discernir porque su espíritu está muerto y necesitamos al Espíritu Santo para poder discernir las cosas del Espíritu. Primero, tenemos que haber nacido de nuevo. Nuestro espíritu tuvo que haber sido resucitado. O sea, cuando aceptamos a Cristo es el nuevo nacimiento y nuestro espíritu nace de nuevo. Y ahí viene a morar el Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu Santo también es el que habla a nuestro espíritu. Y ahorita, bueno, lo que estábamos viendo aquí, que es lo de la conciencia. Y incluso la Biblia habla de tener cauterizada la conciencia, cuando ya ni se escucha, ya se peca tanto que ya la tienen cauterizada, ya la tienen endurecida, menos les va a redarguir, entonces no les importa nada. Y pues ellos pecan sin que ni siquiera la conciencia les esté remordiendo. Bueno, no remordiendo, decimos nosotros, les esté redarguyendo, perdón. Entonces, pero cuando nosotros hemos nacido de nuevo, la conciencia sí nos dice, eso que estás haciendo está mal o eso que estás haciendo está bien. Entonces, esto es lo que es uno de los beneficios del bautismo, la buena conciencia. Pues le damos gracias a Dios en esta tarde y que ya se hizo de noche, ¿verdad? Pero como dice ahí en Romanos 1:10 perdón, 1:6, perdón, 6, ¿no? Aquí el justo por la fe vivirá, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que le cree. Si tú en esta noche o estás oyendo esta grabación más tarde o en algún momento que pues llegue a tus manos este estudio, quiero decirte que si nunca has recibido al Señor Jesús en tu corazón, hoy es el día, hoy es la hora, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, y como dice al judío primeramente y también al griego, o sea, nosotros que éramos gentiles. Es muy importante. Está por venir Jesucristo. Estamos viviendo el final de los últimos tiempos. Es tiempos muy difíciles y peligrosos. Y muchos no les interesa ni siquiera oír hablar de Dios. Viven contentos con lo que están. Pero hay una vida eterna. Si a ti hoy el Espíritu de Dios te está redarguyendo, ven a Jesús, no lo retardes. Esto es a través de una oración de fe, el podernos reconciliar con Dios a través de su Hijo Jesucristo. Joven, dama, señorita, caballero, niño, niña, si a ti te está llegando este mensaje y hoy has comprendido que necesitas un Salvador, vamos a hacer una oración para que Él venga a morar a nuestro corazón, para que Él venga a morar a tu corazón. Y eso es lo que llamamos un nuevo nacimiento. Y Dios te dé un corazón de carne. Si tú eres esa persona, vamos todos juntos a orar en esta noche y decirle, Dios Todopoderoso y Eterno, yo necesito, Señor, de tu Hijo Jesucristo. Hoy estoy reconociendo que Él es el Mesías, el que tú enviaste para salvarme. Señor Jesús, yo creo que tú eres el único Hijo de Dios, que moriste por mí en esa cruz del pecado, en esa cruz del Calvario. Y te suplico, Señor, que me perdones por tu sangre. Límpiame de todos mis pecados, iniquidad y maldad. Te lo ruego, Señor Jesucristo. Me arrepiento de todos mis pecados. Y hoy, Señor, yo te abro mi corazón para suplicarte que vengas y tomes el trono de mi corazón.
Pues yo creo que tú no te quedaste en esa cruz, sino que también resucitaste y ahora soy justificada. Te ruego que vengas y tomes el trono de mi corazón. Yo hoy recibo el perdón de mis pecados por la fe en tu obra expiatoria de la cruz y te recibo como mi único y suficiente Salvador, Señor Jesucristo. Y te ruego que envíes también tu Santo Espíritu para que yo pueda andar en novedad de vida, haciendo la voluntad de Dios. Todo esto te lo ruego, Dios eterno, en el nombre de Jesús. Padre, te damos muchas gracias por los que hoy han hecho esta oración y porque tú has escrito hoy sus nombres en el libro de la vida. Y gracias, Señor, por todos los que estamos aquí reunidos también, en que algún día hemos recibido al Señor Jesús, un día que marcó nuestra vida, que es un parteaguas entre lo que éramos antes y en lo que ahora nos estás llevando hacia la madurez con tu Hijo Jesucristo. En esta noche te suplicamos que por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, en el nombre de Jesús, nos guíes a toda la verdad. Te damos muchas gracias, Señor, porque hoy ha venido a morar a nuestros corazones el Espíritu Santo y necesitamos una llenura para andar en novedad de vida, para que nos dé discernimiento, para distinguir entre lo bueno y lo malo y saber la diferencia, para tener una buena conciencia y poder hacer lo que te agrada y evitar lo que no te agrada. Gracias, Padre, por todos estos beneficios que recibimos a través del bautismo. Y esto es por la salvación de Cristo, porque Él vino a morar a nuestros corazones. Muchas gracias, Señor Jesús. Muchas gracias por la vida abundante que nos has dado en ti y que ahora tenemos el regalo de la vida eterna. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Muchas gracias, Señor, porque es tan importante, Señor. Es el regalo de la vida eterna que sin Jesucristo nadie podemos tener. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Y todo esto te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo. Muchas gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te estamos tan agradecidos, pero tan agradecidos, Señor. Y esta paz que tú nos das, que guarda nuestra mente y nuestro corazón por haber sido reconciliados contigo, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muchas gracias. Gracias, Señor. Pues, hermanos, que tengan una bendecida noche. Que no dejen de conectarse para el próximo miércoles. Todavía nos faltan de ver algunos, ya bien poquitos, ya casi, o sea, nada más porque no nos dio 2 puntos más. Pero bueno, volveremos a reafirmar la importancia del Espíritu, del bautismo sí, la importancia del Espíritu Santo que viene a morar en nosotros y del bautismo en agua también. Gracias, Padre. Que tengan una bendecida noche. Igualmente. Bendiciones. Bendiciones. Muchas gracias, hermano. Gracias.